Vamos a estudiar hoy, hermanos, una sección muy conocida. Esta sección va de Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 15. ¿Ok? Esta sección, hermanos, que vamos a ver de Mateo 6, versículo 5 hasta el versículo 15, hermanos, es conocida como el Padre Nuestro. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos en estas semanas o en estas predicaciones que vamos a dar del Sermón del Monte, nos vamos a estacionar aquí un momento, ¿ok? De Mateo 6, versículo 5 hasta el versículo 15 nos vamos a estacionar un momento. Y el día de hoy, hermanos, únicamente vamos a ver del verso 5 al verso 6, ¿ok? Únicamente vamos a ver el día de hoy dos versículos, versículo 5 y al versículo 6, ¿ok? Entonces, el tema principal, hermano, de todo lo que vamos a estar estudiando es la oración, ¿ok? Ese es el tema principal. Y la pregunta, hermanos, que tenemos que hacer es, ¿qué es orar? ¿Qué es orar, hermanos? Bueno, orar es muy simple. Orar es hablar con Dios. Así de sencillo, hermanos. Eso es orar, hablar con Dios, comunicarse con Él. Esto, hermanos, no tiene nada místico, absolutamente nada místico. La oración tiene, hermanos, simplemente que ver de hablar con Dios. Así de sencillo. Y la oración tiene algunos aspectos básicos. Por ejemplo, en la oración podemos encontrar la alabanza. Esto es, nosotros reconocemos quién es Él por medio de sus atributos. En una oración hay alabanza. También en una oración, hermanos, hay peticiones. Nosotros le pedimos a Dios por cosas espirituales y también por cosas materiales, ¿no es cierto? En la oración, hermanos, también podemos encontrar la intercesión. ¿Qué es la intercesión, hermanos? Es pedir por las necesidades de alguien más, incluyendo su salvación. De la misma manera, en la oración nosotros encontramos la gratitud. La gratitud. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Y por último, hermano, en la oración también podemos encontrar las confesiones. Nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, ¿ok? Y pedimos perdón por ellos. En general, hermanos, esto es la oración, hablar con Dios. Algunas personas, hermanos, piensan que la oración hay un tipo de diálogo entre Dios y tú. Y hermanos, realmente yo he escuchado a personas y a hermanos que dicen, yo le pido a Dios que me diga qué carrera escoger, o que me diga qué trabajo tener, o que me diga qué casa comprar, o dónde rentar, o qué carro voy a comprar. Y ellos le dicen, Dios, dime cuál es el que tengo que escoger. Ellos oran y ellos esperan algún tipo de respuesta, ya sea audible de parte de Dios. Y hermanos, simplemente ellos se dejan llevar por lo que sienten y piensan que ese sentimiento es Dios hablando en sus vidas. Que ese sentimiento es Dios contestando sus oraciones. Pero no es así, hermanos. Nosotros sabemos y estamos firmes, hermanos, que la única manera en que Dios puede hablarte es ¿cómo? Por medio de su palabra escrita. Únicamente, hermanos, únicamente Dios en la actualidad te habla por medio de su palabra escrita. Y nosotros nos comunicamos con Él, ¿por qué? Por medio de la oración. ¿Se dan cuenta? Nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración y Él se comunica con nosotros por medio de ¿qué? De su palabra. En palabras sencillas, hermanos, únicamente Dios nos habla mediante la interpretación correcta de su palabra escrita. Únicamente así Dios nos habla. Nada más, hermanos. Y esto sucede desde que el Señor, hermanos, reveló su palabra y terminó de revelar su palabra aproximadamente en el año 96 después de Cristo con Apocalipsis. Desde ese momento para acá, hermanos, hasta el día de hoy, Dios únicamente se comunica por medio de su palabra escrita. Y quiero enfatizar, hermanos, esto. Es preciso tener una correcta interpretación de la palabra de Dios
para que tú sepas que Dios te está hablando. Es preciso eso, hermanos. Es preciso tener una buena interpretación de las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos piensan que solo con leer las Escrituras, ellos piensan que únicamente con ver versos, sin considerar su contexto, Dios les habla. Y no es así, hermanos. No es así. Dios habla únicamente en nuestros días por medio de la buena interpretación de su palabra escrita. Los 66 libros, hermanos, que componen el canon bíblico, por medio de esos libros Dios habla. Y nosotros hablamos mediante ¿qué? La oración. Mediante la oración. Entonces, hermanos, no hay un diálogo en el sentido de que tú le pides y Él te contesta audiblemente. No. O tampoco es que Él te conteste por medio de un sentimiento o por medio de un sueño o una visión. No, hermanos. Alguien puede decir ahí, bueno, en las Escrituras vemos que eso pasa con frecuencia con los hombres, ¿no? Que ellos oran y Dios les habla. Hermanos, hay una realidad que nosotros no podemos negar y es que este tipo de sucesos sí pasan en las Escrituras. Sí pasan. Sin embargo, hermanos, estos sucesos, escucha, fueron únicos. Fueron únicos, no la norma. Estos sucesos no fueron la norma. Es más, hermanos, yo espero que todos nosotros estemos leyendo la Biblia. Y si no la estamos leyendo, hermanos, yo los animo a que leas la Biblia. Y en tu lectura bíblica, hermano, tú ve anotando cuántas veces un hombre ora a Dios y Dios le contesta de manera inmediata mientras oraba. Ve anotando cuántos hombres encuentras que hacen eso. ¿Sabes algo, hermano? Te vas a sorprender con la respuesta, porque no son muchos. No es mucho. Esa no es la norma, hermanos. Es un suceso que pasó en la historia, pero no es la norma. Ahora, hermano, con esto no quiero decir que Dios no va a responder tus oraciones. No estoy diciendo eso, hermano. Dios responde tus oraciones. Pero el punto, hermanos, es que la oración no es un tipo de diálogo entre tú y Dios. No es un tipo de diálogo audible, ni de sueños, ni de visiones, ni de sentimientos. No funciona así, hermanos, la oración. Por eso es importante empezar este estudio, hermanos, con un correcto entendimiento de lo que es la oración. Y hermanos, el hecho de que nosotros podamos tener este libro, sin duda alguna, hermanos, es una gran bendición, porque es la palabra de Dios escrita. Hay una manifestación de la gracia de Dios aquí, hermanos, porque Él nos dio su palabra a nosotros los seres humanos. Pero entonces, hermanos, vamos a entender un poco más a lo largo de estas predicaciones acerca más de la oración. El Señor Jesús, entonces, en Mateo capítulo 6, va a tocar el tema de la oración. Y vean lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 5, comienza diciendo el Señor. Mateo 6, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el contexto, hermanos, de estas palabras, el Señor Jesucristo está presentando 3 ejemplos de adoración externa hacia Dios. El primer ejemplo, hermanos, que ya lo vimos, lo encontramos ahí en Mateo 6, versículo 2 al versículo 4, que es dar al necesitado. De eso está hablando el Señor. Da al necesitado. Esa es una expresión de adoración a Dios, externa. Da al necesitado. En segundo lugar, hermanos, del versículo 5
hasta el versículo 15 encontramos la oración, que es nuestro tema del día de hoy, la oración. Y del versículo 16 hasta el versículo 18, hermanos, nosotros enseñamos y vemos que el Señor Jesucristo va a enseñar acerca del ayuno, el ayuno. Ahora estamos en el segundo ejemplo, que es la oración. Él nos va a enseñar cómo se lleva a cabo nuestra vida de oración, cómo un cristiano, cómo un verdadero creyente debe de orar y cómo nuestra vida cristiana se ve en su totalidad. Recuerdan, hermanos, que el hecho de ayudar a las personas en necesidad, el hecho de orar y el hecho también de ayunar son ilustraciones de cómo se ve una vida de obediencia de un cristiano. Son ilustraciones, hermanos. ¿Tú quieres ver cómo se ve la vida de un cristiano? Ve si aplica estos puntos. Ve si ayuda al necesitado. Ve si ora y ve si ayuna. El Señor Jesús pudo haber escogido, por supuesto, que otros puntos. Pero bueno, Él escogió estos tres, hermanos. Y el punto principal realmente es que todo en nuestra vida, toda nuestra justicia, toda nuestra obediencia a Dios, todas nuestras expresiones de adoración a Dios deben de llevar a cabo una glorificación a Dios. Ese es el punto principal. Todo lo que hagamos, al final, debe de glorificar a Dios. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, cómo no debes de orar. ¿Cómo no debes de orar? La falsa oración es lo que vamos a ver hoy. Vean, dice el versículo 15, empieza el Señor Jesús con estas palabras. Versículo 5, ahí en Mateo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, detengámonos ahí, y cuando ores. La palabra ores, que traduce y que estoy leyendo que es la Reina Valera 60, traduce, hermanos, 5 palabras griegas que tienen que ver con este versículo. Vean, por ejemplo, ahí dice en el versículo 5, y cuando ores. Más adelante en el versículo 5 dice, el orar, orar en pie. Versículo 6 dice, cuando ores. Más adelante del versículo 6 dice, ora a tu Padre. Y por último en el versículo 7 vean lo que dice, y orando. Son 5 palabras, hermanos, que salen de una sola palabra en el griego. Y por supuesto, hermanos, esto nos debe de hacer ver que el tema principal es ¿qué? La oración. El tema principal de estos versículos es hablar con Dios. Y en todo el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra orar, ora, orando, esta palabra en el Nuevo Testamento se utiliza 85 veces en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra, hermanos, como dato curioso, siempre se va a usar en el contexto de hablar con Dios. ¿Ok? Únicamente de hablar con Dios, no de nada más, solo de hablar con Dios. ¿Eso qué implica, hermanos? Eso implica que en la oración debe de haber una adoración a Dios mismo, porque eso es orar, reconocer quién es Él por medio de sus atributos. Y cuando tú hablas con Dios, ¿tú qué haces? Te sometes a su majestad, te sometes a Él. Ahora, hermanos, para ir entendiendo un poco más esto, ¿quién era la audiencia original? La audiencia original eran judíos, ¿ok? Eran judíos. Y los judíos, hermanos, ellos entendían la oración, porque para ellos la oración era una parte esencial en sus vidas. Tenemos como ejemplo bíblico, hermanos, tú ves la vida de Abraham, que ora, a Nehemías, que ora, a Ana, que ora, y muchos judíos más bíblicos que se encuentran en las historias bíblicas que oran. ¿Por qué? Porque eso es lo esencial en sus vidas. Ellos mostraban lo importante que era la oración en sus vidas y para un judío también. Era importante para ellos. Sin embargo, hermanos, a pesar de tantas enseñanzas y a pesar de tantos ejemplos vivos que nosotros vemos en las Escrituras, ¿qué crees? Los judíos
habían caído en prácticas torcidas sobre la oración. En muchas prácticas torcidas. Su oración, hermano, se había convertido en algo frío, en algo ritualista. Ellos repetían lo que se le conoce como el Shema. El Shema. Por la mañana, por la noche. Este Shema, hermanos, estaba compuesto de ciertos versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Ellos empezaban con Deuteronomio 6:4. ¿Recuerdan? ¿Han leído Deuteronomio 6? Jehová uno es. Y ahí empezaban y se seguían con más versículos. Y de hecho, hermanos, algunos judíos tenían 18 oraciones que las repetían por la mañana, al mediodía y a la tarde. No importaba lo que hacían, no importaba dónde ellos estaban. Ellos repetían sus 18 oraciones a las 9 de la mañana, a las 12 del día, al mediodía y a las 3 de la tarde. Cada día repetían lo mismo. Cada día repetían sus 18 oraciones. Entonces, hermanos, las oraciones de los judíos eran oraciones ritualistas. Parecían máquinas repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Otra cosa, hermanos, que hacían estos judíos era que ellos habían inventado oraciones por todo. Los judíos habían inventado oraciones por la lluvia, por la luz, por la oscuridad, por lo que fuera. ¿Eso qué parece, hermano? Eso parece superstición, ¿no es cierto? Bueno, así era el judío. Y hermano, no es que está mal orar por todo. No está mal orar por todo. El problema era que su vida de oración parecía más un rezo sin sentido. Ese era el problema. Que nada más lo repetían por repetir. Oye, el clima está nublado, pero mi cosecha necesita sol. Sácate la oración del sol para orar. Hermanos, así lo hacían. Algo ritualista, hermanos. Como si fueran, hermanos, las oraciones algo mágico. Sácatela del sol y ahorita sale el sol. Hermanos, así no tenía que ser. Pero ¿sabes? Otro error que ellos cometían mucho y que se veía muchísimo, hermanos, era que los judíos habían impuesto la oración en tiempos específicos. Ese era un error muy grande. Era algo obligatorio orar, no era algo natural. Tú forzosamente tienes que orar a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Forzosamente, decían los judíos. No era algo natural, no era algo que saliera de un corazón, era algo forzoso. Sin importar nada, sin importar lo que estés haciendo, tú tienes que cumplir con la oración. Y para ponerle, como decimos, la cereza al pastel, los judíos decían, mientras más largas sean tus oraciones, más santas van a ser. ¿Se dan cuenta de lo ritualista que era esto? Y hermanos, aquí no es por casualidad que el Señor Jesús está diciendo estas palabras en el Sermón del Monte, ¿eh? No es que al Señor Jesús se le haya ocurrido, a ver, voy a decir esto. No, hermanos. Él le va a exhibir y está exhibiendo estos errores de la oración. Vean lo que dice ahí en el versículo 7, rápidamente lo que dice. Ahí Mateo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí está el error. Usan vanas repeticiones. Ellos caían en esto. Solo repetían y repetían su oración. Para ellos, hermanos, esto era un ritual. Esto era una rutina en sus vidas. Y probablemente hoy en día también suceda esto. Pero sabes, hermano, el judío tenía que aprender cuál era la verdadera oración. No fue por casualidad que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Pero sabes, un error muy grande que pudieron cometer estos hombres, escucha, es usar la oración para llamar la atención a sí mismos. Ese es un error muy grande. Usar la oración para llamar la atención a sí mismos. Entonces,
El Señor Jesucristo dice, Mateo 6, versículo 5, dice, Mateo 6, versículo 5, y cuando ores. Él va a tocar una parte muy importante de la vida del judío devoto. Sin duda, hermanos, cuando el Señor Jesús menciona esta palabra, ores, ¿qué pasó? Todos los judíos pusieron atención. El Señor Jesús va a entrar en un terreno peligroso por la audiencia que había, por la audiencia que tenía. Sin embargo, hermanos, nota algo importante. El Señor Jesús no evita el tema. El Señor Jesús mucho menos suaviza el tema. No suaviza la enseñanza, sino Él dice las cosas como son, como realmente la oración es. Sin duda alguna, hermanos, el Señor Jesús iba a ofender las prácticas de los hombres y de todos ellos, pero el Señor está firme con lo que iba a decir. Entonces Él dice, y cuando ores, no es si llegas a orar o cuando tengas tiempo, no. Él dice, cuando ores. Él da por sentado que los hombres oran. Él da por sentado que sus discípulos oran. ¿Quién estaba en la audiencia? ¿Recuerdan? Mateo 5, 1 y 2. Los discípulos y las multitudes. Entonces el Señor Jesucristo da por sentado que sus discípulos oran. Y Él les dice, y cuando ores, la oración debe de ser una parte esencial de tu vida cristiana. Cuando ores, en el momento que lo hagas, continúa diciendo el versículo, no seas como los hipócritas. Cuando vayas a orar, en el momento que estés orando, no seas como los hipócritas. Nota, hermano, que esta manera de pensar es la misma que en el versículo 2, ¿no? El Señor vuelve a decir hipócritas. Y en el versículo 16, el Señor otra vez vuelve a decir hipócritas. ¿Y quiénes son los hipócritas en este pasaje? Los hipócritas, hermanos, son los que buscan hacer las cosas para atraer la atención a sí mismos. Esos son los hipócritas. Los que buscan hacer las cosas para atraer la atención a sí mismos. Nota, ahí el versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, vean, porque ellos aman el orar en pie. Ahora, hermanos, detengámonos ahí tantito. Tengo que hacer una pregunta. ¿Está mal orar de pie? ¿Pecas si oras de pie? No, correcto, esa es la respuesta. La respuesta es no. De hecho, hermanos, estar de pie era una posición normal para ese tiempo. La posición, hermanos, no es el problema. Otra vez, como todo lo que hemos visto, hermanos, desde el principio del Sermón del Monte, ¿el problema cuál es? La motivación. El problema es la intención. Ellos oraban de pie y también dice ahí, continúa diciendo el versículo, porque ellos amaban orar de pie. ¿Y en dónde? En las sinagogas. Otra vez, hermanos, esto era normal. Orar de pie y orar en una sinagoga, esto era normal para ese tiempo. Parte de la sinagoga, hermanos, estar en una sinagoga implicaba orar. Y era algo normal para esa cultura. Nosotros nos reunimos en este lugar y es normal cantar alabanzas, es normal orar al Señor. Bueno, así ellos se reunían en las sinagogas y de pie también oraban. Entonces, orar de pie en las sinagogas era algo normal, como también lo era, vean lo que continúa diciendo, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, ¿y en dónde? Y en las esquinas de las calles. También eso era normal. Era normal orar de pie, era normal orar en las sinagogas y era normal orar en las esquinas de las calles. No estaba mal. Pero recuerda, hermano, que cuando llegaba la hora de orar, sin importar nada, el judío, ¿qué tenía que hacer? Dejar lo que estaba haciendo y orar. A muchos hermanos los agarraba aquí, a muchos los agarraba en las esquinas de las calles.
De hecho, los judíos devotos los agarraba en medio de la calle. Y no importaba el peligro, ellos se paraban ahí y oraban al Señor. Pero fíjate algo interesante, hermano. Esta palabra, y en las esquinas de las calles, esta palabra calles, en griego, hermanos, se refiere a una calle ancha, a una calle grande. Parecida aquí, hermanos, se asemeja a Avenida Revolución. ¿Conoce Avenida Revolución? Son como 4 carriles o 5 carriles, no sé, que está grande. Bueno, a eso se refiere aquí. Así de grande. Aquí no está hablando de un callejón. Aquí no está hablando de esta calle que está chiquita, de aquí afuera, no. Aquí está hablando de una avenida grande. Entonces, la idea, hermanos, es que, escucha, los hipócritas planeaban estar en los lugares más grandes, más concurridos de gente. ¿Para hacer qué? Para ser vistos por los hombres. Ahí lo dice el Señor. Vean, vamos a leer de nuevo el 5 para que vayamos viendo. Dice el 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, escucha, para ser vistos de los hombres. Ahí está el problema, hermanos. El problema no es la postura, el problema no son los lugares, el problema siempre fue y siempre ha sido la motivación. La motivación. Ellos buscaban ser vistos por los hombres. Y otra vez, hermanos, regresamos al mismo punto del versículo 1. Los escribas y los fariseos eran los mejores actores religiosos. Los mejores. Su mente, hermanos, nunca fue expresar una confesión hacia Dios. En su mente nunca estaba, voy a adorar a Dios. No, ellos únicamente querían atraer la atención a sí mismos. Querían recibir el reconocimiento. Ciertamente, hermanos, todos en algún punto de nuestras vidas cristianas hemos caído en esto. Hermanos, ¿por qué? Porque es muy fácil ver externamente bien. Es muy fácil verte externamente bien. Pero en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que no es para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria. Si ese es el caso en tu vida, ve lo que dice el Señor en el versículo 5 al final. Continuamos diciendo, al final del versículo 5 dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si tú buscas glorificarte por medio de la oración, ya tienes tu recompensa. Al igual, hermano, que estudiamos el estudio pasado, arriba en el versículo 2, si buscas la recompensa de ser visto por los hombres, vas a recibir esa recompensa y nada más. El pago se te dio. ¿Tú quieres que los hombres te reconozcan, dice Dios? Ok, te van a reconocer. Pero ese es el pago que te voy a dar y ya no te voy a salvar, dice el Señor. ¿Tú quieres ser reconocido? Ok, voy a hacer que te reconozcan los hombres, pero yo ya te pagué, dice el Señor. El pago ya se dio. Y sabes, hermano, atrás de esta máscara de la hipocresía, atrás de todo esto de la actuación religiosa, de la hipocresía, atrás de eso, hermanos, está el mismo pecado que cometió Satanás. ¿Sabes cuál fue el pecado que cometió Satanás? Fue el orgullo. El orgullo. Y fue el mismo pecado que cometió Adán y Eva, hermanos. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando comieron el fruto? ¿Qué les dijo Satanás? Y si tú comes de ese fruto, ¿vas a ser qué? Igual que Dios. Satanás quiere ser igual a Dios, porque él quiere la gloria. Él quiere ser reconocido. Por supuesto, hermanos, que este pecado se ve expreso de diferentes maneras. Pero si tú quieres orar para que otros te vean, para que otros te reconozcan, estás pecando igual que Adán, Eva y que Satanás. Estás cometiendo el mismo pecado si buscas lo tuyo. En contraste a esto, está, dice el Señor, en contraste a la
actitud de orgullo, en contraste a la hipocresía, ve el versículo 6. Dice Mateo 6, versículo 6, dice el Señor. En contraste a esto, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Detengámonos ahí, hermanos. ¿Notas el contraste? Aquí el Señor dice, mas tú. Eso es, en lugar de ser como los hipócritas del versículo 5, en lugar de tener esa actitud de pecado, en lugar de tener esa actitud que blasfema a Dios, en lugar de tener esa actitud de querer tu honra, en lugar de tomar la oración para glorificarte a ti mismo, en lugar de eso, dice el Señor, cuando ores, entra en tu aposento. Esta palabra, hermanos, aposento, es, y se refiere en griego a un cuarto interior. ¿Ok? De hecho, la palabra griega que se utiliza aquí, aposento, que traduce la Reina Valera, hace referencia a cualquier lugar donde tú te puedas meter. ¿Ok? A cualquier lugar que tú puedas entrar, ese es un aposento. Incluso un closet, ese podría ser un aposento. Si tú puedes entrar ahí, ese es tu aposento. ¿Ok? Entonces, dice el Señor, versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento, ¿y qué? Y cerrada la puerta. O esto, hermano, se puede traducir, y cuando hayas cerrado la puerta. Cuando entres a ese lugar y cuando hayas cerrado la puerta, la idea de esto, hermanos, es que cuando tú estés en una situación de privacidad total. Así de simple, esa es la idea. Cuando tú estés en una situación de privacidad total, que no haya nadie, únicamente tú. ¿Ok? Continúa diciendo el verso. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Se dan cuenta? Cuando tú estés solo, sin nadie, ora a tu Padre que está en secreto. Esta palabra ora es un imperativo, hermanos. O sea, es un mandato. Tú debes de orar, forzosamente. No es si quieres, dice el Señor, yo te ordeno que ores. Cuando estés en secreto, ora a tu Padre. Ahora, hermanos, la pregunta que tenemos que hacer, ¿estas palabras son literales? O mejor dicho, ¿solamente tú puedes orar encerrado en tu recámara y en ningún otro lugar? Nota el contexto. Dice el Señor en el versículo 5. Pongan atención, hermanos. Dice el Señor en el versículo 5. No ores tú. Tú, hombre, no ores como los hipócritas que se dejan ver por todos. No ores de esa manera, sino tú ora en secreto, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ora en secreto. De nuevo, hermanos, el contexto, otra vez, muestra el enfoque de la actitud, la motivación. ¿Por qué oro? ¿Cuál es el motivo de la oración? ¿Por qué voy y voy a rendirle una oración a Dios? Hermanos, nosotros no podemos negar que la mayoría de nuestras oraciones son secretas, ¿no es cierto? Es más, el Señor Jesucristo oraba en secreto. Vean lo que dice ahí Mateo 14:23. Él oraba en secreto. Mateo, allá adelante, Mateo 14:23. Dice el Señor, Mateo 14:23, despedida la multitud, escuchen, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Se dan cuenta? Él oraba en secreto. Él subía y oraba. Entonces, hermanos, gran parte de nuestras oraciones son en privado. Sin embargo, escucha, hermano, y pon atención en esto. Tú puedes orar en privado con motivos egoístas. Esa es una realidad. Tú puedes orar en privado con motivos egoístas. Y eso es importante, hermanos, porque el punto de aquí no es que vayas y te encierres solo, no. Porque, hermanos, eso tú lo puedes hacer. Eso lo pueden hacer los escribas y los fariseos. Tú puedes orar en secreto, solo, que nadie te vea,
pero con la intención de exaltarte a ti mismo. ¿No es cierto? Puede pasar, hermanos, que tú tienes tus tiempos de oraciones y que tú oras en tu recámara encerrado solo, pero cuando tú tienes la oportunidad de pararte el cuello, te lo paras. Hermano, ¿qué crees, hermano? Ya estoy orando mucho, me paro bien temprano, me paro a las 5, a las 6 de la mañana, cuando todos están durmiendo, ¿no? Y a veces somos mañosos, hermanos, porque hacemos la pregunta, ¿no? ¿Y tú cómo vas, hermanos? Pero lo hacemos con la intención de que Él nos conteste. ¿Y tú cómo vas? Somos mañosos, hermano. Yo también tengo luchas en la oración, hermano. Me estoy parando a las 5 de la mañana, pero siento que aún me falta, no estoy orando como quiero orar. Y te paras el cuello porque te paras bien temprano, el primero de tu casa. Y sabes, hermano, quizás lo estás diciendo con una buena intención en tus palabras, y no están mal tus palabras, pero sabes, Dios sabe lo que tu corazón está sintiendo. Dios sabe si en tu corazón te estás exaltando a ti mismo. ¿Estás feliz internamente? ¿Te sientes como un pavo real cuando le dices a todos que oras a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana? Si fuera el caso, hermanos, bueno, esa actitud la condena el Señor aquí. Esa es la actitud pecaminosa que el Señor quiere hablarnos aquí. Si estás en público, estás en privado, en tu mente tú oras a Dios y tú te enfocas en Dios. Y si no, te enfocas en Dios y solamente en ti, entonces estás pecando delante de Dios. Oras, versículo 6, enfocado en Dios. Oras enfocado en Dios. Dice el Señor en versículo 6, al final, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora a tu Padre, dice el Señor. ¿Tú oras a tu Padre o a otras cosas? ¿A quién oras? Hermanos, ¿cómo podemos evitar nuestra tendencia pecaminosa de orar con motivos egoístas? ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, hermanos, este verso nos los dice. Tú puedes evitar, hermanos, orar de manera pecaminosa. Escucha, si tú recuerdas siempre a quién le estás orando. ¿A quién le oras? ¿Tú estás dirigiendo a tu Padre? ¿A tu Padre misericordioso? ¿Al que te adoptó? ¿Al que te rescató cuando estabas atado por Satanás? Cuando estabas en corrupción, ¿tú le oras a ese Padre que te quitó esa ropa sucia en términos espirituales? Porque si es el caso, dice el texto, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Él lo vuelve a reiterar, tu Padre, acuérdate de Él. Acuérdate a quién le estás orando, a tu Padre. No es al vecino, no es a tu hijo, no es a tu esposa, es a tu Padre. Que no se te olvide. Nota, hermano, tú oras a tu Padre, tú te diriges a Él en lo secreto y Él te ve en lo secreto. La idea, hermanos, es que tú oras a Dios en tu mente únicamente. Esa es la idea principal, en lo secreto. ¿Quién más conoce tu mente? Nadie, solo tu Padre. Esa es la idea, hermanos. Tú métete en tu aposento a orar en lo secreto. En otras palabras, hermanos, tú ora en tu mente, porque ahí te ve tu Padre. Hermanos, nuestro Padre que ora, cuando tú oras, nuestro Padre ve en lo secreto o en público. Eso es porque Él es omnipresente. No importa, hermanos, si tú estás orando en público o en privado, con voz alta o en silencio, Dios lo ve todo. Lo ve todo, porque Él es omnisciente también. Omnipresente, está en todos lados, y omnisciente. Todas las cosas lo conoce. Él conoce todo perfectamente. Escucha, Él conoce tus motivos.
Él conoce tus intenciones. Él conoce tus pensamientos. Es más, tú dudas en tus oraciones y dices, ¿está bien orar por esto? Pero Él ya sabe lo que vas a decir. Porque Él es omnisciente. Así de grande y así de poderoso es Dios. Él ve todo en lo secreto. Entonces, hermanos, la oración genuina no solamente es algo externo, sino que la oración genuina también involucra ¿qué? Lo interno, lo del corazón. Y cuando el corazón está bien, cuando lo interno está bien, después esto se manifiesta a lo externo. Y cuando oramos a Dios de manera que a Él verdaderamente le agrade, ve lo que pasa al final del versículo 6. Mateo 6:6 al final. Mateo 6:6 dice, si tú oras de una manera que a Él le agrade, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa palabra en público no se encuentra en los escritos más antiguos. Solamente se encuentra y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ya después le agregaron en público. Sin embargo, hermanos, esto no cambia el sentido del texto, porque está hablando de que te van a recompensar. Si tú oras al Padre, si tú oras a Dios, Él te va a recompensar. Si tú oras en tu mente o oras en público, si tú buscas la gloria de Dios, no la tuya, si oras no buscando algo egoísta, algo pecaminoso, escucha, Él te va a recompensar. Él te va a recompensar. Si recuerdas, hermanos, estas palabras ya las dijo también en el versículo 4. Él te va a recompensar. Si tú ayudas al necesitado, Él te va a recompensar. No sabemos a qué se refiere, hermanos, la recompensa. Tú puedes decir, bueno, ¿y cuál va a ser la recompensa? No sabemos, el texto no lo dice. Pero de algo sí estamos seguros. Dios te bendice. Dios te bendice, hermano. Que nunca se te olvide eso. La recompensa, hermanos, la va a dar Dios. Y Él te va a bendecir como a Él le plazca. Pero te va a bendecir, hermanos. ¿Tú quieres realmente la bendición de Dios? Ora sin hipocresía. Ora para glorificar únicamente a Dios. La recompensa, hermanos, es para los que oran sin hipocresía. En referencia a esto, hermanos, nosotros vemos algunos creyentes que dicen que nunca debemos de orar en público, que nunca debemos de buscar la gloria de los hombres, y es cierto, pero eso implica que no ores en público. Pero de nuevo, hermanos, la idea principal del texto no es que está mal orar en público, no está mal. El problema es orar con la intención de que otros te vean, de que otros te reconozcan a ti y no a Dios, de que otros te exalten a ti. El problema es usar la oración como un estrado para exaltarte a ti mismo. Esa es la idea principal que el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí. Y de hecho, hermanos, hay ejemplos en las Escrituras de hombres que oraban en público. Y de nuestro Señor Jesucristo. Vean, por ejemplo, ahí Lucas 11:1. Ya vamos a ir acabando. Lucas 11, versículo 1. Dice así las Escrituras, Lucas 11:1 dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, él estaba orando, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Estos hombres sabían que el Señor estaba orando. Lo vieron orar, por eso les dijo, enséñanos a orar. Mateo 14:19, vean. Mateo, capítulo 14, versículo 19. Mateo 14:19, dice el Señor, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomó los 5 panes y los peces, escucha, y levantando los ojos al cielo,
bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y a los discípulos a la multitud. Él bendijo los alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Él oró al Señor por esos alimentos. Y sabes, hermano, no únicamente el Señor oró en público, también otros hombres. Vean lo que dice 1 Timoteo 2:8. Primer carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera de Timoteo 2, 8, dice así la palabra del Señor. Quiero, pues, que los hombres que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En contexto, hermanos, a este texto, aquí Pablo le está instruyendo a Timoteo que en los servicios de adoración, en los servicios de su iglesia, que los hombres que enseñan, que los hombres que guían a la iglesia oren por los perdidos y por la congregación. Entonces, vemos que hay oraciones en público. Entonces, hermanos, para concluir, en tu vida de oración, no buscas orar por motivos egoístas, sino buscas orar para la gloria de Dios. Tú vives enfocado en Dios. No importa si oras en público o en privado. El enfoque principal debe de ser siempre Dios. Dios. Ciertamente, hermanos, como creyentes, a veces nosotros tenemos la actitud de orgullo, que es muy desagradable a Dios. Por ese motivo, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en la raíz del problema. ¿Cuál es? Lo interno, nuestro corazón. Nuestro corazón, hermanos, hay que quitarnos la hipocresía. Hay que quitarnos las ganas de exaltarnos a nosotros mismos. Hay que quitarnos las ganas de que la gente nos vea y diga, qué santo hermano tengo. No, mejor que la gente vea y diga, él tiene un Dios santo. Exaltémonos, no a nosotros, sino a Dios, hermanos. Quitémonos orgullo de nuestros corazones y únicamente hay que dirigir nuestras oraciones a tu Padre que está en los cielos. Porque si lo haces, tarde o temprano, Él te va a bendecir. Y sus bendiciones son muy grandes, hermanos. Si Dios quiere, hermanos, la próxima semana vamos a continuar con este tema de la oración y vamos a ir entrando un poco más a lo que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Ok? Pero por hoy, hermanos, hay que quedarnos en que nuestras oraciones única y exclusivamente deben de estar centradas en Dios. Oremos al Señor, hermanos.